el diario es donde están pues, consignados un poco pues, esas vivencias, ese momento pues, de haber estado en cautiverio. Ustedes de pronto, supongo cuando la liberan, y aunque también por ahí mencionas que poco se conversaba el tema del secuestro, ¿hubo forma de pronto de dialogar con ella en su momento? ¿Cuál era o cómo fue también el vivir en cautiverio y el estar privada de la libertad durante el tiempo que estuvo? Sí, claro. O sea, la cosa es que tanto mi hermano como yo no hablábamos el uno con el otro. Mi mamá sí hablaba más, pero yo, personalmente, yo no era capaz de escuchar seriamente lo que ella nos contaba. Yo nunca fui capaz de leer los diarios hasta que empecé a hacer la película. Ella los trajo, pero yo no fui capaz de leerlos. Ella intentó escribir como unas memorias que yo tampoco nunca leí. Y porque para mí era muy doloroso. Mi hermano la escuchaba más, también mi hermano vivía aquí. Esto es algo que él ha dicho, que el hecho de la cotidianidad hacía que él pudiera escucharla más. Pero ella sí que nos contaba más, nos contaba de su experiencia y de su relación con los guerrilleros y de su día a día un poco, pero yo no llegué a dimensionar toda su experiencia hasta que no leí los diarios y hasta que no estuve en el Guainía, que fue donde la secuestraron. Entonces, sí, ella nos contó y en los diarios uno puede leer profundamente su día a día, sus tristezas, sus miedos, sus aburrimientos, porque hay una cosa, cuando un secuestro se hace así de largo, 603 días, hay muchos días en donde mi mamá escribía la misma rutina, la misma rutina, la misma rutina, la misma rutina. Es fácil morirse de aburrimiento y de desesperación y de tristeza y de dolor y de alguna enfermedad o alguna picada de algún insecto, bicho o lo que sea, porque esto pasó, o sea, esto le pasa a la gente que vive en la selva, pero a ella también le pasó. Ella cuenta una anécdota de una serpiente que muchos meses después le dijeron que era la más venenosa de la selva, que era una rieca, una cuatro narices, o también algún día que estuvo enferma porque la picó una hormiga que se llama la llanabe, la conga, que estuvo 24 horas con fiebre, o habla de varios días que de su caleta sacaban 4 o 5 alacranes el mismo día. Entonces, eh, uno a través de los diarios, pero digamos que estas son las cosas malas, y luego también pues la tristeza y luego también la relación que empezaron a forjar con los guerrilleros. Entonces, el diario es una, es como un fresco de su vida en esos 2 años que para nosotros fue vedada. Está lleno de cosas como solidaridad y amor, que es lo sorprendente. Cuando uno, digamos, está ahí y me sitúa al momento del secuestro, por supuesto que la tristeza, la rabia, el dolor, la impotencia deben ser lo que uno tiene, ¿no? Y que aflora a uno constantemente, esa incertidumbre de no saber cómo está el ser querido de uno, más cuando es la mamá también. Ahora, cuando decides, digamos, abrir este diario, leer sus vivencias y apostarle a hacer esta película, de alguna manera es como volver a abrir de pronto como esa herida que tal vez estaba tratando de cicatrizar, o cómo también es ese proceso de volver a reabrir ese capítulo, tal vez tan doloroso como lo es el tema del secuestro. Yo pensé que era una herida que estaba tratando de cicatrizar, pero era justo lo contrario, porque cuando tú no hablas de las heridas, lo que haces es taparlas con tierrita y por debajo siguen supurando. Eh, la única manera de curar esto, me di cuenta, es es hablarlo con tu familia y buscar, digamos, de alguna manera el perdón, que eso es lo que hice en la película. Pero la herida no se estaba cicatrizando realmente, la herida estaba como tapada con una curita y abajo estaba todavía supurando. Y cuando de pronto hacen este recorrido, esta travesía por lo que vivió en ese momento tu mamá estando secuestrada y sigamos, y sin tampoco necesidad y sin obviamente hacer spoilers de la película ni demás, pero es de pronto algo que nos puedas contar de esa vivencia, de esa experiencia de haber recorrido los pasos que vivió en cautiverio tu mamá en ese momento. Sí, claro, esa vivencia es clave. El diario de mi mamá es muy interesante porque los primeros 5 días se pueden seguir como un mapa, porque ella decía, nos secuestraron en tal punto, esta noche dormimos en tal otro, pasamos por tal lugar, y uno puede seguir como una especie de mapa mental y después un mapa físico, porque yo busqué los lugares en un mapa, y ese fue el recorrido que nosotros hicimos hasta que 5 días después su rastro se pierde en la selva. Y luego estuvimos ahí intentando seguir ese recorrido, y mientras tanto íbamos leyendo el diario, íbamos hablando,
y lo que puedo decir es que el lugar en el que ella estuvo, pues, aparte de ser un lugar agreste, muy bello, y que es un lugar que le pertenece a los grupos indígenas originarios de ahí, los Puinave, y los Curripaco. Esa zona es de ellos y siempre ha estado invadida o por el Estado o por la guerrilla o por los militares o por la minería ilegal o por tantas otras cosas. Eh, aprendimos que es un lugar que ha estado olvidado por el Estado y que solamente aparece en los mapas cuando le interesa. Eh, y durante el recorrido empezamos a entender más el dolor de mi mamá y también empezamos a entender más el perdón de mi mamá. Digamos que el recorrido fue importante porque estuvimos en el lugar exacto donde ella la secuestran y también estuvimos en los lugares que ella menciona. Y durante ese tiempo íbamos leyendo los diarios, íbamos hablando de lo que mi hermano y yo nunca habíamos llegado a hablar, porque como habíamos puesto una curita encima, nunca habíamos hablado profundamente de nuestro dolor. Y cuando empezamos a hablar, pues empezamos a sanarnos realmente. Y ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta que teníamos que buscar al guerrillero del que ella hablaba tanto en el diario. Y cuando se da este encuentro de pronto con quienes la mantuvieron secuestrada, cuando uno logra encontrar, ¿no? A la guerrilla y encontrarse y hablar con ellos y poder conversar, ¿qué pasa en ese momento? Yo sí quisiera saber de pronto qué pasa cuando uno los tiene frente a frente, cuando están cara a cara con los captores de la mamá de uno, con quienes la tuvieron durante casi 2 años. ¿Qué pasa y qué pasó de pronto también en ese momento y en ese encuentro que tuvieron ustedes? Pues ahí sí me toca decirte que me gustaría que vieras la película porque yo creo que la Ujú. película habla mejor de lo que yo lo puedo decir personalmente, porque hay imágenes que no se pueden transmitir en palabras y hay emociones que solamente se pueden vivir una vez y tuvimos la suerte de poder grabarlas en ese momento. Entonces, ese encuentro es muy intenso, muy, muy intenso. Y es, digamos, uno de los corazones de la película y yo animo a la gente que nos está viendo que vaya y la vea porque yo creo que vale la pena.